Seguimos con Luciana. Argentina electoral, Argentina de las promesas cumplibles o incumplibles. Estamos con José Cano, diputado nacional por Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio. Muchísimas gracias, José, por estar aquí. ¿Cómo está, Luciana? Gracias a vos. Bueno, tuvo expresiones en las últimas horas acerca de las promesas electorales o las propuestas electorales que está haciendo el precandidato Alberto Fernández, y usted señala que la mayoría de esas propuestas son promesas incumplibles de campaña. Sí, me parece que en el marco de lo que se está debatiendo o lo que va a decidir el argentino, el pueblo argentino en octubre, tirar títulos que tengan que ver con un eslogan o con una cuestión meramente electoral, decir que uno no va a pagar los intereses de las letras del Tesoro y que va a regalarle los medicamentos a los afiliados al PAMI, me parece que no tiene sustento en la Argentina que todos queremos construir. Naturalmente, tenemos un enorme desafío en nuestro sistema jubilatorio así como lo hizo el gobierno de Mauricio Macri con la reparación histórica, que impactó y que significaron digamos, como una inversión en el sector jubilatorio más de 100.000 millones de pesos. En el caso de mi provincia, en Tucumán, tuvo un impacto importante, más de 60.000 pasivos en su recomposición salarial. Y sobre todo cuando gobernaron 12 años la Argentina, con mayoría en las cámaras, con los commodities a precios realmente que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hoy ocurre en la economía mundial, con superávit gemelo, con recursos. La expresidenta vetó el 82% móvil. Nosotros, en un contexto fiscal complejo, el presidente de la reparación histórica en todo caso viene a dar respuesta a un sector de la clase pasiva que, como te decía, en mi provincia impactó de una manera importante en el bolsillo, en los haberes jubilatorios de muchos jubilados. Naturalmente que hay que avanzar mucho más, que hay que recuperar el valor del haber jubilatorio, que hay que seguir dando una lucha contra la inflación, pero que un candidato a presidente diga abiertamente que va a defoltear las letras, que no va a pagar intereses, que va a regalarle los medicamentos a los jubilados, me parece que no, digamos, más allá de desarrollar la idea o la propuesta, no es algo serio. Ahora, que tenga sustento en el tiempo. Ahora, José, parece que las campañas llevan a los candidatos a sostener propuestas que después terminan siendo difíciles de cumplir. Pienso claramente en una propuesta incumplida de Cambiemos en relación a pobreza cero, que, bueno, contrasta con la realidad de una pobreza creciente, mayor que la de 2015, 32%. A ver, la Organización Mundial de la Salud en Alma Ata, en el año 74, como un eslogan, como un objetivo en el tiempo, planteó salud para todos en el año 2000, ¿no? Del año 74 al año 2000 pasaron muchos años y naturalmente todavía hay muchos habitantes del mundo, muchos comprovincianos nuestros, habitantes de la Argentina, que el acceso a la salud sigue siendo todavía un derecho constitucional incumplido, ¿no? Y lo planteó como un objetivo en el tiempo y en ese momento definió claramente que la atención primaria de la salud iba a ser la estrategia para llegar a los sectores, digamos, que no tenían acceso a la salud. Cuando el presidente planteó en la campaña electoral pobreza cero, naturalmente cualquier ciudadano que haga un razonamiento muy básico, un país que tiene una pobreza estructural que siempre ronda entre el 25, el 33, 34%, sobre todo en los últimos 30 años, naturalmente es imposible plantear que ningún gobierno va a resolver los problemas de la pobreza en 4 años. Lo que el presidente planteó claramente que la pobreza tiene que estar en el foco de una política de Estado, una política pública, y que naturalmente eso se condice con, por ejemplo, destinar casi el 70% del presupuesto nacional en la seguridad social. Y hemos tenido etapas donde hemos bajado la pobreza, cuando una pobreza estructural requiere de muchas otras políticas activas, y en otros casos aumentó 1 o 2 dígitos de acuerdo a lo que nosotros recibimos. Ahora, José, lo que claramente no hicimos fue decir que había menos pobres que en Alemania, lo que claramente no hicimos decir que medir la pobreza era estigmatizar a los pobres, y lo que claramente hicimos fue recuperar las estadísticas o recuperar el INDEC
que claramente también eso permite, digamos, corregir políticas públicas. Ahora, José, comparar una gestión de gobierno y los plazos de una gestión de gobierno que pretende ganar una elección con los plazos que se fija una organización internacional con la organización, como la Organización Mundial de la Salud, ¿no parece la comparación más precisa en el sentido de que una organización internacional como la OMS, como la Organización Mundial de la Salud, no tiene influencia directa sobre las políticas públicas y no tiene periodos de cumplimiento de los planes de gobierno? No, un gobierno sí, en 4 años se suponía. Te diría que la OMS sí marca políticas directrices con respecto a lo que tiene que ver con su área de incumbencia y que la mayoría de los países las toma. Ahora, para mí tiene relación en qué términos. Obviamente la OMS tiene un rol, digamos, juega un rol, un papel totalmente distinto a quien gobierna un país. Coincido con vos en eso. ¿Cree que un gobierno debería rendir cuenta de sus acciones de gobierno y sus propuestas de gobierno cumplido el plazo de su... Está bien, pero nadie le puede exigir a Cambiemos, a la gestión del presidente Macri, que en 4 años tenga pobreza cero, porque la verdad que si cualquier gobierno resuelve los problemas estructurales de pobreza, que son el gran digamos, que forma parte del gran desafío que tenemos como sociedad y que tenemos como dirigencia política, digo, sin exclusión, de entender que para resolver la pobreza estructural que tiene nuestro país, va mucho más allá de destinar el 60 o el 70% del presupuesto en la seguridad social, o como hizo el kirchnerismo, que medía de una manera que los planes sociales lo tomaban en todo caso como que fueran personas empleadas y que arrancaron con un número de digamos, de personas beneficiarias de planes sociales, y cuando se fueron en el 2015, los planes sociales no decrecieron, sino crecieron mucho más. Ahora, José, el eslogan de pobreza cero puede haber sido parte de un error que se le señala a Cambiemos cuando encara la campaña electoral del 2015 y los primeros meses de gobierno, de poca precisión en la dificultad de la crisis que atravesaba Argentina y de torcer finalmente el rumbo para una Argentina sustentable. Es probable, y durante la campaña recuerdo charlas que tuvimos con el presidente y con el actual gobernador de Jujuy en la última etapa de la campaña, que a veces cuando el título de pobreza cero, sin desarrollar el plazo para cumplirlo en el tiempo, las políticas activas que hay que llevar a cabo, tal vez instaló un tema en la agenda como una promesa concreta que la gente, o que un sector de la política, porque digo la gente, el ciudadano de pie sabe que nadie puede resolver en 4 años un problema de pobreza, pero claramente sí, coincido en parte con vos. Como creo el de inflación del 15%. Bueno, a Chile le llevó 11 años bajar la inflación un dígito. Nosotros dijimos que en 3 años la íbamos a bajar, fue subir, digamos, subirnos la vara. Muy alta la vara. Nosotros, que después claramente en un país que tampoco hubo una transición de un gobierno que se iba y un gobierno que llegaba, donde los ministros llegaron a abrir los despachos a ver con qué se encontraban. No teníamos estadísticas serias. Se encontraron con que, bueno, esta fuerza... La obra pública paralizada, en muchos casos eso llevó a redeterminaciones y a discutir con las empresas obras que figuraban hechas y que nunca se hicieron. Ahora, hubo una curva de aprendizaje, quiero decir, se dieron cuenta que gobernar un Estado nacional era más difícil de lo que se imaginaron, porque en definitiva, Cambiemos con el eje de PRO del macrismo en esa coalición, no había tenido ninguna experiencia nacional. Bueno, había tenido una experiencia de gestión importante en la capital, claro, claramente. Eso, pero otra cosa me parece que hay de todo un poco. ¿No? Hay habernos autoimpuesto digamos, metas que claramente, si uno miraba la experiencia, no digo de los países del primer mundo, de los países vecinos, nos iba a llevar mucho más tiempo. Tampoco había una base de sustentación seria con respecto a que la expresidenta ni siquiera le entregó la banda al presidente, ¿no? Entonces tampoco, digamos, las democracias modernas, hay políticas públicas que tienen una línea directriz que no cambian independientemente de quién gobierna, y hay un abordaje, digamos, el término correcto sería una transición que lamentablemente en nuestro país forma parte de la deuda de a lo que tenemos que tender. Sí, sí. Entonces, me parece que ha habido, sí, una cuestión de diagnóstico que no era tan precisa en términos de lo que nos íbamos a encontrar. Por ahí dicen que, bueno, no había que darle malas noticias a la gente, también hubo, y esto hay que reconocerlo y hay que ponerlo en valor, y como yo lo digo, como dirigente radical, y como dirigente que estuve en 21 de diciembre del año 2009, como senador de la Nación, acompañando a los 3 gobernadores que le habían reclamado
al gobierno kirchnerista que le reintegre el 15%, el resto de los gobernadores ni siquiera de las provincias, claro. de las provincias ni siquiera hicieron la petición, y Mauricio cuando asumió convocó a todos los gobernadores de la Argentina, no a los 3 que tenían el fallo de la Corte, firmaron el acuerdo. Sí, sí. Eso le significó, aparte de la situación que recibimos el país, casi 700.000 millones de pesos. Sí, superávit provincial a partir de ahí. Claro, más de 100.000 millones de pesos que implicó la reparación histórica, y a lo mejor en la situación fiscal que estaba la Argentina, a lo mejor habría que haber tenido más gradualismo en esa digamos, en ese reintegro de fondos. Sí. Ahora, José, cuando el gobierno asume, en diciembre de 2015, asume con enorme expectativa, después de 12 años de gestión kirchnerista y muchas deudas pendientes de esa gestión, hay una idea de la clase política que a este nuevo gobierno hay que acompañarlo porque la otra gestión está agotada, y aunque tenían minoría y tiene minoría en el Congreso, ese primer año, sobre todo de 2016, el Congreso funciona de una manera muy razonable, parecía casi un Congreso escandinavo, ¿no? Por la voluntad de la oposición de contribuir a la aprobación de políticas públicas que presentaba el oficialismo. Si ganara el oficialismo una nueva gestión en el gobierno nacional, no contaría con ese tipo de alguna manera, de aceptación, porque ya tiene una pequeña, pesada herencia de 4 años. ¿Cómo piensan gobernar con un Congreso también en minoría, pero mucho más crítico, porque ya hay una gestión anterior? Mira, yo creo que vamos a avanzar después de que el presidente sea reelecto. Claramente yo creo que vamos a ir a un gobierno de coalición. Creo que... ¿De coalición con la oposición? Sí, que va a haber sectores de gobernadores que han sido electos o reelectos en sus provincias, que claramente van a tener un rol y un protagonismo en la Argentina que se viene. Que yo, digamos, si me permitís, te hago una referencia a algo que vivimos el día de ayer con Guillo Dietrich, en Tucumán, parte de Salta y Jujuy, porque tuvimos una agenda desde la mañana prácticamente hasta la tarde-noche. Nos reunimos con un grupo importante de productores del este tucumano, que yo le digo la triple frontera, porque pasás de una cuadra a otra, está Salta, Jujuy y Tucumán, sí, en la ruta 34, y hicimos una reunión con un grupo importante de productores, fundamentalmente de Tucumán, pero había productores de Santiago y de Salta. Y yo recuerdo que en una jornada con ellos en el año 2016, a mí me tocó, como funcionario del Gobierno Nacional, desarrollar la estrategia y la propuesta que tenía el Gobierno Nacional para recuperar el Belgrano Carga. Y la verdad es que cuando terminé de hablar, nadie me creía. Y cuando a los 3 meses tuvimos otro encuentro similar en la sociedad rural, nadie nos creía. Y ayer haber ido con el ministro a 7 de abril, que es una localidad del este tucumano que limita con Salta y con Santiago, y ver la última etapa de casi 800 kilómetros de vía, donde hace 50 años no pasaba un tren, donde hay un potencial de carga de más de 4 millones de toneladas, y después ir a Antilla, en Salta, y ver el obrador con ya las vías puestas nuevas, con todo con todo lo que se está haciendo en los últimos 120 kilómetros, también forma parte de algo concreto que la gente está viendo. Sí, la gente... Y que los gobernadores, Urtubey en el caso del gobernador de Salta, o el propio Zamora de Santiago del Estero, claramente tienen conciencia de que independientemente de quién gobierne, es el camino que tenemos que transitar los argentinos, que no tenemos un sistema multimodal de carga y que dependemos el 100% para sacar nuestra producción del camión. José, aquí sí hay un análisis que dice que el voto se dirime entre el voto bolsillo, el que está teniendo en cuenta la caída del ingreso o los niveles de pobreza, y el voto cemento, que tiene en cuenta los cambios en la infraestructura de los argentinos. ¿Qué pasó con el Plan Belgrano? Usted fue responsable del Plan Belgrano, que buscaba también aportar. Bueno, estuve un año y 4 meses al frente de la unidad ejecutora, de la unidad del Plan Belgrano. Me tocó a mí, digamos, terminar el año y 4 meses de gestión incorporando una matriz de política pública que no estaban incorporadas en la primera etapa cuando lo anunciamos como propuesta de gobierno, validar eso con los senadores y diputados nacionales de las 10 provincias que forman parte de la mirada que el gobierno nacional tiene de lo que hay que hacer, y obviamente son políticas públicas de mediano y largo plazo. Entonces, ¿pero qué resultados ha dado? Y muchos resultados. Mirá, lo que te estaba planteando del día de ayer, ver cómo nosotros estamos recuperando el ferrocarril Belgrano, que claramente triplicó la carga, disminuyó de 21 días a 7 días. Ese ya nos quedó claro. Bueno, ¿Qué otros? La inversión que se está haciendo en ruta en la provincia de Jujuy, mañana el jueves el presidente
va a ir a inaugurar la primera etapa de la autopista de Güemes hasta a San Salvador. La inversión que se hizo en términos de energías renovables, si vos vas a Cauchari, a la planta de energía solar que se está desarrollando en la provincia de Jujuy, 700 hectáreas de paneles solares, el enorme potencial que tiene el NOA y el NEA en desarrollar energías renovables alternativas. Y en términos de indicadores que hayan mejorado de esa región. Naturalmente nosotros necesitamos, el norte necesita, si el norte no construimos autopistas, no recuperamos el ferrocarril Belgrano y no le damos otra utilización a la hidrovía, se construyó el puerto de Las Palmas, está en el puerto de Itaibaté, el 50% de la... ¿Los objetivos que se habían puesto para estos 4 años del Plan Belgrano se cumplieron? En parte sí se cumplieron. En lo que a mí me tocó validar y obviamente poner la cara y el pecho a lo que yo estoy convencido, porque aparte hay muchos de esos proyectos que con Morales y otros senadores, cuando estaba en el Senado, los presentamos como proyecto de ley, como propuesta de política pública. No tengo duda que hay que mantener ese eje. Aparte el Plan Belgrano no ejecuta, coordina entre los ministerios. Tal vez en el mismo tema, digamos, en los mismos términos, lo que significó pobreza cero, levantamos la vara y pensamos que en 4 años, obras que no se hicieron en 50 años, el ferrocarril Belgrano, hay el ramal del cual yo te estoy hablando hace más de 45 años que no funciona. Bien. Entonces son cuestiones que lleva un proceso de tiempo, pero que naturalmente es el camino que tenemos que transitar para que efectivamente el norte pueda desarrollar el enorme potencial que tiene, que de hecho lo está haciendo. En materia de... Te cuento una anécdota que seguramente la habrás visto. Llegó uno de los aviones más grandes del mundo al aeropuerto de Tucumán. Sí. Nosotros ampliamos la plataforma del aeropuerto de Tucumán. Hoy la ampliación de esa plataforma permite que operen ese tipo de aviones. Tenemos la pista más larga de la Argentina, pero ese avión vino con material para transformar la termoeléctrica del Bracho. Tucumán consume 650 megavatios. Bien. Vamos a empezar a producir 1.200 megavatios para proveer al sistema interconectado. Le agradezco, Gracias, diputado. ¿Va a votar a favor del aborto en el caso de que vuelva a darse esa No, yo tengo debate en el una Congreso? posición tomada con respecto a ese tema. Creo que previo a la discusión del aborto todavía hay un camino muy importante que desandar para evitar las muertes maternas. Gracias. Vamos a un corte. No vamos a un corte. Sí, vamos a un corte, a ver. Sí, vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Estás viendo La Nación.